Profe, Dime. le voy a decir que Camila dice que ya reinició el computador, entonces que ya más tarde entra otra vez a la clase. Entonces, para este primer problema ya habíamos visto que lo que teníamos que aplicar era continuidad, ¿cierto? Y que sencillamente, para nuestro caso, el tanque uno se iba a comportar como la entrada uno, el tanque 2 pues la entrada 2 y el tanque 3 iba a ser la salida, pues solamente hay una salida. Entonces, aplicando el principio de continuidad, teníamos que el caudal en la entrada uno más el caudal en la entrada 2 tiene que ser igual al caudal en la salida que sería el tanque 3, ¿cierto? Eh, una sugerencia, muchachos, este tipo de planteamiento inicial es muy importante colocarlo. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo quedaría para que ustedes después solamente se limiten es a hacer los reemplazos de los valores que tengan que reemplazar y lógicamente los cálculos que tengan que realizar, ¿sí? Y luego van describiendo pedacito a pedacito. ¿Cómo calculamos un caudal? Sabemos que el caudal se calcula como área multiplicada por la velocidad, es decir, área en la sección uno por la velocidad en la sección uno más el caudal en 2, que sería área en la sección 2 por la velocidad. Esto es velocidad, no volumen, ¿no? Es B minúscula. B minúscula, que es velocidad en la sección. Tiene que ser igual al área de la sección 3 por la velocidad en la sección 3. ¿Ok? Como las áreas son circulares, pues entonces será el área de una circunferencia. Entonces, el área de una circunferencia sabemos que es pi por el radio al cuadrado de la sección uno por la velocidad de la sección uno. Otra vez aquí de minúscula. Más el área de la sección 2 también es circular. Por lo tanto, pi por el radio al cuadrado de la sección 2 multiplicado por la velocidad en la sección 2. Y eso tiene que ser igual al área en la sección 3. Como también es circular, pi por el radio al cuadrado de la sección 3 por la velocidad en la sección 3. ¿Ok? Y ahora sí puedo empezar a reemplazar. Entonces quedaría como pi por el radio de la sección uno. Aquí me dice que el radio uno mide 1 metro. Entonces por uno elevado al cuadrado. Más la velocidad en esa sección o en ese tanque es de 0.01. Perdón, aquí me comí el 0.01 por 0.01, que es la velocidad, más pi por el radio del tanque 2. El tanque 2 dice que tiene un radio de 0.8 al cuadrado multiplicado por la velocidad de ese tanque, que es de 0.3. 0.03, perdón. 0.03, y eso es igual a pi por el radio de la sección 3 o del tanque 3, que es de 1,5 elevado al cuadrado. Aquí, en este cuadrado fue donde muchos fallaron. Hasta los que se copiaron fallaron en ese cuadrado. Multiplicado por la velocidad 3, que es precisamente la que toca hallar, porque eso es lo que pide el enunciado. Y ya de ahí en adelante es despejar. Este pi, el pi por 1,5 al cuadrado, está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos quedaría solamente como pi por 1 al cuadrado por 0.01 más pi por 0.08 elevado al cuadrado. Aquí me comí el, esto es un 8 elevado al cuadrado por
0.03, todo dividido, aquí una herramienta, todo dividido entre pi por 0 por 1,5 elevado al cuadrado, y eso sí me da la velocidad 3. Pues si ustedes lo quieren hacer todo de un solo paso, como yo lo hago, pues yo lo único que hago es colocar ese paréntesis en el numerador y un paréntesis en el denominador. Y eso es todo. Profe, pero ¿no es más fácil como que de una vez sacar el pi y hacerlo ya con los valores que son? Simplificar el pi, dices tú. Sí, pues de una vez, Sí. digamos, poner pi, bueno, 0,01 y después lo que de eso lo pongo y así, ¿no? ¿No es como más Uy, fácil? no, no. Te voy a decir por qué no. Porque resulta que eso te da más probabilidad de que cometas un error. Cuando tú, por ejemplo, si tú haces, por ejemplo, este cálculo primero, ¿sí? Este cálculo primero, eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Y entonces colocas el resultado. Luego haces este procedimiento y colocas tu resultado. Y por último, haces el pi por 1,5 y lo haces el resultado y después te pones a hacer toda la operación. Eso da más probabilidad de que cometas errores. ¿Por qué? Porque tú haces una operación y la escribes y de pronto uno comete un error ahí. Y después tienes que digitarlo en la calculadora. Eso significa que tienes otra posibilidad de cometer un error. Si tú lo haces todo junto, te da la ventaja de que cuando vas a revisar, tienes toda la operación y la puedes revisar todita completa. ¿Sí? Lo que no te va a dar el chance en el otro ejercicio, de la otra forma. Además, hay otra cosa, y es que acuérdense que cada vez que uno hace una operación, está redondeando, ¿cierto? Cada vez que yo hago un pedazo de operación, estoy redondeando. En este caso, de pronto no se presenta tanto, pero cuando uno hace un redondeo, uno siempre está cometiendo un error. Hay que ser consciente de eso. El redondeo siempre trae un pedacito de error, porque uno está colocando una cifra que realmente no era así. Uno o la está convirtiendo en una, o mejor, uno la está convirtiendo en una cifra más pequeña, pero las cifras reales son mucho más extensas. Cuando tú estás haciendo el redondeo, estás cometiendo un error por eso, porque estás volviendo una cifra más pequeña. Si tú cometes un error en esta partecita, otro error en esta partecita y otro error en la última división, pues estás acumulando 3 errores. ¿Ok? Entonces significa que el resultado va a tener un error todavía más grande. ¿Ok? Entonces, por eso yo prefiero dejar las cifras o colocar todas las cifras y hacer solamente una operación al final. ¿Listo? Yo sé que a muchos les dio, pues, porque aquí se presenta una condición particular, pero hay otros ejercicios donde si ustedes empiezan a redondear y a redondear y a redondear, cuando llegan al resultado final, pues van a obtener una desviación importante. En este caso, esto daba 0.01297 periódicos. 0.01297 y el 7 ya es periódico. ¿Ok? Ese, Profe, una cosa. dime. Y uno, o sea, como en qué casos podría identificar si el redondeo falla. Es que la verdad yo no sabía esto que me está diciendo y yo lo hice así, pues, como le acabo de decir. Sí. Eh, bueno, ¿por qué en este caso sí da? Porque de los que yo vi, más o menos los resultados estaban iguales. En este caso da porque tanto el numerador como el denominador se están haciendo más pequeños. Pero, por ejemplo, en problemas donde yo tengo un resultado y lo tengo que multiplicar por otro resultado, aquí sí empieza a afectar bastante los decimales o los redondeos que uno haga. ¿Sí?
cuando uno, por ejemplo, lo que te decía, en este ejercicio se redondeó arriba y también se redondeó abajo. Pues lo que ocurre es que estamos haciendo cifras, dos cifras que están dividiéndose, las estamos haciendo más pequeñas. Pero cuando solamente se multiplica, ahí sí se va a sentir mucho más el efecto del redondeo. ¿Ok? Entonces, sobre todo en los problemas donde tengas que hacer multiplicaciones de dos resultados, ahí va a afectar bastante más el redondeo. ¿Sí estamos? Ah, ok, profe, sí, sí, señor, gracias. En el segundo decía, un sistema de riego se construye con unos tubos, como se muestra en la figura. La entrada de fertilizante tiene un radio de 4 centímetros. El fertilizante aquí me está diciendo que es este, o sea que aquí el radio es de 4 centímetros. Y se inyecta a 0,5 metros por segundo, o sea que aquí la velocidad es de 0,5 metros por segundo. Esta es la velocidad. Mientras que el agua se inyecta por otro tubo de 2 centímetros de radio. El radio aquí es de 2 centímetros. Y la velocidad es a 0,8 metros. La velocidad de aquí, 0,8 metros por segundo. Y después me dice que la mezcla sale por 10 perforaciones. Por aquí es donde está saliendo la mezcla. Que tienen todas las perforaciones por acá, tienen un radio de 0,1 centímetros. Y lo que me está preguntando es la velocidad de salida. ¿Ok? Entonces, otra vez tenemos que aplicar principio de continuidad. Tenemos dos entradas, que sería entonces el caudal, vamos a llamar sencillamente el caudal del fertilizante, más el caudal del agua. Y eso tiene que ser igual al caudal de la salida, que lo vamos a llamar sencillamente caudal de la mezcla. ¿Ok? Igual que en el ejercicio anterior. Pero es que la mezcla sale por 10 perforaciones y las 10 perforaciones son iguales. Por lo tanto, esto tendríamos que multiplicarlo por 10. ¿Ok? Entonces, ahora sí, caudal de fertilizante, sabemos igual que lo vamos a calcular como área multiplicado por su velocidad, más caudal del agua, que sería igual a su área, multiplicado por su velocidad, y esto va a ser igual a toda la salida. Voy a escribir primero el 10 por el caudal de la mezcla, que sería el área, multiplicado por su velocidad. ¿Ok? Y sencillamente reemplazamos área, como es una sección circular, y por el radio del fertilizante, que es 4 elevado al cuadrado, multiplicado por su velocidad, que es 0,5. Más el área del otro lado, que vuelve a ser pi, por el radio, que son 2, elevado al cuadrado por su velocidad. Y esto sería igual a 10 veces el área, que sería 10 por pi, por el radio de esta salida, que es de 0,1 elevado al cuadrado y multiplicado por su velocidad. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar la velocidad. Sencillamente pi por 4 elevado al cuadrado por 0,5 más pi por 2 elevado al cuadrado por 0,8, todo dividido, la recta que es imposible, dividido entre 10 por pi por 0,1 elevado al cuadrado, y esto nos daría la velocidad. Eso lo hacemos en una operación y me da 112, por redondeo ya, 112 metros por segundo. Y esta es la velocidad. ¿Listo?
El tercer ejercicio decía, en una finca se construye un sistema de recolección para recoger aguas lluvias que se compone de unas canaletas colocadas en los techos de las viviendas. En un día de lluvia, la velocidad del agua en la canaleta de recolección es de 1,2 metros por segundo y se coloca para llenar un tanque de 4 metros de radio y 2 metros de altura. Calcular el tiempo que tardará en llenarse el tanque. ¿Ok? Este ya es un problema de volumen y sabemos que el caudal multiplicado por el tiempo es igual al volumen. Como lo que me están preguntando es tiempo, entonces despejamos tiempo y me queda que el tiempo es igual al volumen dividido entre el caudal. ¿El volumen de quién? Pues el volumen del tanque. ¿El caudal de quién? Pues el caudal de la canaleta. ¿Ok? Entonces, calculamos el volumen de un cilindro, porque el tanque es un cilindro. Sabemos que el volumen de un cilindro lo calculamos como pi por el radio al cuadrado y por su altura, dividido entre el caudal. El caudal de la canaleta sabemos que es área, pero como la canaleta tiene una forma de trapecio, entonces recordamos que eso es base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por su altura. No vamos a confundir la altura del tanque, que es la H, voy a escribirla como una H mayúscula para diferenciarla de la otra H. Esta es la H mayúscula, mientras que esta es la H minúscula, para diferenciarlas, ¿cierto? Y multiplicamos por la velocidad en la canaleta. Ahora sí podemos reemplazar, me quedaría que pi por el radio del tanque. Aquí me dice que el radio del tanque es de 4 metros, entonces por 4 elevado al cuadrado por su altura, que es 2, dividido entre la base mayor, que es 0,16, más la base menor, que es de 0,12, dividido entre 2, multiplicado por la altura de la canaleta, que sería 0,1, y multiplicado por la velocidad en la canaleta, que es de 1,2 metros por segundo. ¿Ok? Y ya podemos resolver. En ese caso da 5.983, 5.983,98 segundos. Y ya, eso era todo lo que tocaba hacer. Esa era la evaluación.